Federico García Lorca, 1898-1936, fue un escritor, poeta y dramaturgo español, considerado uno de los más importantes hasta el día de hoy. Formó parte de la generación del 27. Además, gozó de auge y popularidad dentro de la literatura española del siglo XX. La obra de Lorca se caracterizó por ser original y organizada, y también por el uso constante de metáforas y símbolos. Los temas principales en el trabajo del escritor fueron la frustración, el amor y el deseo. Una de sus obras más famosas ha sido La casa de Bernarda Alba. García Lorca destacó también en el teatro. En este género literario escribió, produjo y participó en el montaje y la escenificación de varias piezas teatrales. Su teatro fue dramático, donde lo visual se impuso. Además, en él predominó el uso de las canciones populares con orígenes en la cultura andaluza. García Lorca nació en el seno de una familia de buen nivel económico. Sus padres fueron Federico García Rodríguez, quien era un hacendado, y la maestra Vicenta Lorca Romero, quien fue determinante en la pasión literaria de Federico García Lorca. Los primeros años de formación de García Lorca sucedieron en su ciudad natal, con la participación de su madre. En 1908, cuando tenía 10 años de edad, se fue a vivir a Almería con su familia. Estando en ese lugar, inició los estudios de bachillerato. Un año después se fue a Granada y allí los culminó. Después de obtener el grado de bachiller en 1914, se inscribió en la Universidad de Granada para estudiar Derecho, Filosofía y Letras. Fue en esa etapa de su vida donde comenzó a tener más contacto con el mundo literario. Con frecuencia asistió a las reuniones que se daban en los cafés. El tiempo en la universidad fue para Lorca de aprendizaje y exploración. Con uno de sus profesores y algunos compañeros de clases se dedicó a recorrer varias localidades de España. Fueron esos viajes los que activaron su vena de escritor. En 1918 publicó su primera obra, Impresiones y paisajes, escrita en prosa. Durante la primavera de 1919, algunos de los amigos de Federico se fueron a Madrid, a la residencia de estudiantes, así que el joven quiso seguirle los pasos, y tras convencer a sus padres, él también se fue a hacer vida en dicha institución. La estancia que García Lorca pasó en la residencia influyó de manera notable en su desarrollo como escritor y poeta. Eso se debió a la forma en que se relacionó con intelectuales como Luis Buñuel, Salvador Dalí o Rafael Alberti. Además, logró librarse del ambiente de provincia. Federico García Lorca comenzó a labrar su camino hacia el éxito. Entre 1919 y 1921 estrenó la obra de teatro El maleficio de la mariposa, al tiempo que desarrolló otras. También publicó su obra Libro de poemas y, por si fuera poco, comenzó su amistad con el escritor Juan Ramón Jiménez, determinante para su poesía. A mediados de 1921, el poeta regresó a Granada, donde tuvo la oportunidad de conocer a Manuel de Falla, un notable músico-compositor. Juntos desarrollaron varios proyectos musicales, algunos sobre el cante jondo y también representaciones con títeres. Fue en Granada donde se inspiró para escribir Poema de cante jondo, obra que se publicó 10 años más tarde, en 1931. En enero de 1923, en la fiesta de su hermana Isabel, realizó una adaptación con títeres del cuento folclórico andaluz, La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Después de haber estado en Granada, Lorca viajó en 1925 a Cadaqués para pasar una temporada con su amigo el pintor Salvador Dalí. Los amigos se apoyaron el uno al otro. El pintor alentó al poeta a pintar, mientras que éste le escribió Oda a Salvador Dalí, publicada en 1926 en la revista Occidente. García Lorca había alcanzado consagración y la madurez como poeta en el periodo de 1924 a 1927. Sin embargo, no se sintió del todo pleno con el éxito de Canciones y Primer romancero gitano, debido a que le señalaron de costumbrista y a favor de los gitanos. Sumado al miedo que sintió de ser encasillado por desarrollar temas sobre los gitanos, estuvieron también las críticas negativas de sus amigos Buñuel y Dalí. Además, tuvo que padecer la ruptura de su relación amorosa con el escultor Emilio Aladrén. Muy a pesar de su honda crisis, como él mismo la describió, siguió adelante. No paró de producir. En 1928 fundó la revista Cultural Gallo, pero solamente pudieron publicarse 2 ejemplares. En el teatro, la dictadura de Primo de Rivera le prohibió estrenar Amor don Perlempín con Belisa en su jardín. En 1929, Federico aceptó la invitación que su buen amigo Fernando de los Ríos le hizo para ir a Nueva York. Consideró que el viaje le permitiría encontrarse consigo mismo, renovarse, conocer, aprender inglés y olvidar a su amor. Fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuvo. La cultura neoyorquina lo impresionó, de igual forma la economía y el trato humillante que tenía con los de raza negra.
La experiencia vivida y todo lo que observó le dieron material para escribir Poeta en Nueva York. Esta obra fue dada a conocer al público 4 años después de su fallecimiento. Tras un año en la Gran Manzana, en marzo de 1930 viajó a La Habana, Cuba, interesado en conocer su cultura, música y folclore. Durante ese tiempo se dedicó a escribir 2 obras de teatro, El público y Así que pasen 5 años. Después de 3 meses regresó a la capital española. García Lorca fue un hombre de pensamiento e ideas liberales, los cuales lo animaron a llevar entretenimiento y conocimiento a la población. La fórmula que desarrolló para tal fin fue la creación de un grupo de teatro universitario ambulante que llevó por nombre La Barraca. El proyecto se llevó a cabo en 1931, cuando nació la Segunda República, y se presentó en varias ciudades del país. Se dramatizaron las obras más importantes de autores destacados, con Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sin embargo, el proyecto se vio empañado por la Guerra Civil. El talento de Lorca lo llevó a cruzar varias veces fronteras. En 1933 recibió una invitación por parte de la actriz argentina Lola Membrives para ir a Buenos Aires. En ese tiempo se estrenó con éxito la obra del autor Boda de Sangre y pudo desempeñarse como director. Los 6 meses que el dramaturgo pasó en Argentina fueron de crecimiento y éxito profesional, así como de solidez económica. Las puertas del teatro se mantuvieron abiertas y tuvo la oportunidad de dirigir, entre otras obras, La zapatera prodigiosa y una adaptación de La dama boba de Lope de Vega. Después de haber conocido a personalidades intelectuales como los poetas Pablo Neruda y Carlos Molinari y ofrecer conferencias y charlas, Lorca regresó a España en 1934. Ya en su país se dio a la tarea de culminar varias obras como Yerma, Doña Rosita la soltera y La casa de Bernard de Alba. El poeta y dramaturgo se mantuvo activo. En Barcelona dirigió varias de sus obras. Dio conferencias y recitó sus poemas. Su proyecto La Barraca aún se presentaba. Posteriormente volvió a América, específicamente a Uruguay, donde conoció a varios colegas y finalizó algunos escritos. 3 días antes del golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil Española en 1936, el poeta se trasladó a su casa, la Huerta de San Vicente, en Granada, para estar con su familia. En aquel momento, países como Colombia y México le ofrecieron asilo porque creyeron que podía ser afectado, pero él no aceptó. El 20 de julio de 1936, la ciudad de Granada fue tomada por los militares y el cuñado de García Lorca fue privado de libertad y fusilado un mes después. Aunque el escritor jamás se alió con ningún partido político, manifestó ser libertario, monárquico, católico y tradicionalista, lo que le trajo consecuencias. Los acontecimientos le produjeron temor, así que se refugió en casa de un amigo, debido a que sus hermanos eran militantes del partido fascista Falange Española. A pesar de ser cuidadoso, la Guardia Civil lo arrestó el 16 de agosto de 1936. Lo acusaron de ser espía de los rusos y de ser homosexual. Después de ser detenido por la Guardia Civil, a García Lorca lo llevaron a la población de Biznar, en Granada, donde estuvo recluido junto a otros prisioneros. El poeta fue fusilado el 18 de agosto de 1936, entre Biznar y Alfalcar. Sus restos permanecen sepultados en ese lugar. El estilo literario de Federico García Lorca se caracterizó por la variedad de tonos y formas, y en el empleo de un lenguaje personal y sencillo. Además, su obra fue estructurada de tal manera que el amor, el deseo y las obsesiones fueron temas casi siempre frecuentes. La poesía de Lorca no estuvo alineada hacia ninguna corriente literaria en particular, más bien gozó de una variedad de matices inspirados en varios autores y movimientos. También se desarrolló dentro de los acontecimientos tristes y trágicos de la existencia. Su trabajo poético estuvo cargado muchas veces de elementos tradicionales y populares, y al mismo tiempo fue desarrollando rasgos cultos. El escritor también incorporó a su obra el uso de símbolos y metáforas, para enriquecerla mucho más. Federico García Lorca desarrolló la poesía, el teatro y la prosa. En el caso de la poesía, los estudiosos de su obra consideran que se puede dividir en 2 etapas, la juvenil y la de plenitud, de acuerdo con los diferentes cambios que se fueron dando a partir de las experiencias y los aprendizajes. Etapa juvenil. Fue la etapa relacionada con sus años de mocedad, en su estancia en la residencia de estudiantes, su primer trabajo, impresiones y paisajes, aunque fue escrito en prosa. Tuvo rasgos poéticos en su lenguaje. También se notó la influencia de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Rubén Darío. Las obras escritas en esta etapa se relacionaron con la tristeza y el amor perdido. Fue la época de sus suites y poemas en prosa, que tienen contenidos enmarcados dentro del aborto y sus consecuencias, en poemas como Cancioncilla del niño que no nació y Degollación de los inocentes. Etapa de plenitud. Esta etapa se relacionó con el comienzo de su trabajo, poema de cante hondo, concebido desde su afición por lo popular, y donde se observa un cambio en la forma de expresar las emociones.
el romancero gitano y poeta en Nueva York vieron la luz en esta fase, y el poeta entró en la madurez literaria. Algunas de sus obras son El maleficio de la mariposa, Mariana de Pineda, La zapatera prodigiosa, Retablillo de don Cristóbal, El público, Así que pasen 5 años, Amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, La casa de Bernard de Alba, Comedia sin título. Poeta en Nueva York. Poemas de la soledad en Columbia University. Furia color de amor, amor color de olvido. Vuelta de paseo, asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal. Dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones no canta, y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapiente de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa abogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla, arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa, y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones de los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas. Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencio de cangrejos devorados, en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí mis pequeños ojos, no preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente, y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo. Nueva York, agosto de 1929. La casa de Bernarda Alba. Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba, se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por 8 años, prohibiendo a sus 5 hijas a que salgan a la calle. Cuando Angustias, la primogénita y la única hija del primer marido, hereda una fortuna, atrae a un pretendiente, Pepe Romano. El joven se compromete con Angustias, pero simultáneamente enamora a Adela, la hermana menor, quien está dispuesta a ser su amante. Durante un encuentro clandestino de los amantes, María Josefa, la madre de Bernarda, que mantienen encerrada por su locura, sale con una ovejita en los brazos y canta una canción absurda pero llena de verdades. Cuando Bernarda se entera de la relación entre Adela y Pepe, estalla una fuerte discusión y Bernarda le dispara a Pepe, pero este se escapa. Tras escuchar el disparo, Adela cree que su amante se haya muerto y se ahorca. Al final de la obra, Bernarda dice que Adela se murió virgen para guardar apariencias y sigue silencio como en el comienzo de la obra.